me presento como una persona muy afortunada, ¿no? Una chica muy afortunada, porque al final he conseguido dedicarme a algo que me apasiona, tengo mucha vocación por ello y al final, como dicen, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás, bueno, en cierta parte. Es un poco hacia dónde vamos, sí. Porque, que nos queda, pero... Sí, porque al final antes se creía que el cáncer era una enfermedad, ¿no? Entonces esta idea de que con un compuesto vamos a tratar el cáncer o todos los tipos de tumores, eso ha quedado ya muy anticuado, no es así. Y eso que todavía hay gente que sigue diciendo, sí, pues no va a haber una cura universal, ¿no? El cáncer no es una enfermedad, son cientos de enfermedades. Aunque avanzamos rápido, no avanzamos suficientemente rápido. No, es un camino frustrante. Porque hay pacientes que lo necesitan ahora. Hay pacientes que lo necesitan ahora y es una pena. Y todos tenemos a todos, es una enfermedad que nos ha tocado a todos. El camino es largo, es frustrante porque dices, joder, ¿por qué a este paciente no ha llegado todavía, ¿no? Esta medicina de precisión para este subtipo de tumor? Aquí entra en juego, creo que algo que es muy importante, que es la detección precoz. Y lo miras como un nuevo reto. Es que hay que lanzarse a la piscina, hay que lanzarse, porque hay un mundo de posibilidades luego esperando y unas experiencias que está claro que si no sales de tu zona de confort no llegas a conocer. No, desde luego. STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Kaixo guztioi eta ongi etorri STEM Lab Bizkaia podcasteko kapitulu honetara. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast STEM Lab Bizkaia. Y os tengo que decir que hoy estoy especialmente emocionada porque venimos a hablar de uno de los temas que más me apasiona dentro del emocionante mundo de la ciencia. Y hablamos de la biología translacional. La biología translacional es un término que cuando lo escuchas por primera vez puede sonar súper técnico, pero es mucho más sencillo y sobre todo mucho más aplicable a nuestro día a día de lo que parece. Vamos a ponernos en situación. Imaginemos un laboratorio con un grupo de científicos y hacen un descubrimiento que puede tener un impacto en la vida de las personas. Pero ¿qué es lo que pasa desde que se descubre algo en el laboratorio hasta que esto llega a tener un impacto? Bueno, para hablarnos de todo este camino, de este puente entre lo que es la ciencia y su uso en las personas, ha venido una invitada muy especial hoy con nosotras. Ella es Patricia González. Ongi etorri. Es que ricasco. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contenta de poder participar en esta iniciativa tan bonita, sí. Y nosotras más contentas de que estés aquí. Si 0 son pocos nervios y 10 es todos los nervios del mundo. Bueno, 6. Un 6, ¿eh? Sí, creo que baja. Yo pensaba que ibas a dar un 8. Sí, bueno. Bueno, yo 8. ¿Tú 8? Bueno. Yo siempre 8. ¿Tú siempre 8? Joder, pues mira que no soy yo del business, de show business que diga, pero bueno. Aquí hablamos muchas veces de que la gente de la ciencia nos solemos poner muy nerviosos cuando compartimos o así. Sí, pero sí, que es muy importante acercar la ciencia a la sociedad. Completamente de acuerdo. ¿Cómo lo ves en tu campo? ¿Estamos cerca o todavía nos queda camino por recorrer? En mi campo, para acercar la ciencia a la sociedad, pues bueno, es verdad que hoy en día lees muchas noticias de ha salido un nuevo descubrimiento, se cura este tipo de cáncer en modelos preclínicos, pero al final creo que pasa más por una noticia que la gente no entiende todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? de ese nuevo descubrimiento, de esa nueva aplicación, de un nuevo fármaco, del impacto real que pueden tener en los pacientes. Entonces creo que estas iniciativas son muy bonitas para poder, ¿no? Para que la sociedad entienda cómo funciona todo el proceso y todo el trabajo que hay invertido detrás de cada descubrimiento y cada fármaco que se traduce, ¿no? En una aplicación directa al paciente. Estás abriendo tú sola los melones, ¿eh? Sí. Las fake news en la ciencia están a la orden del día, pero cuando hablamos de investigación y hablamos de oncología en concreto, todavía más. Sí. Las fake news al final, bueno, tú puedes tener una noticia, ¿no? De que hay un fármaco que funciona, que es capaz, bueno, como el último caso de Barbacid. Sí, del cáncer de páncreas. Del cáncer de páncreas, que cura, es capaz de erradicar el cáncer, y es un avance muy relevante, pero es verdad que no deja de haber cierto sensacionalismo, porque al final tú lo que encuentras en el ámbito preclínico, ¿no? Lo que funciona en un ratón luego no va a funcionar 100% en un paciente, entonces yo creo que también hay que ser un poco cautelosos en ese sentido. Y no solo eso, sino incluso aunque sea el fármaco que funcione, que la mayoría de ellos no lo son, después la cantidad de tiempo que tarda en llegar, por un lado a personas y por otro lado a nuestros hospitales. Sí.
digamos que el camino a recorrer es muy largo, desde que se descubre un fármaco hasta que llega realmente a un paciente, sí. También te digo que yo eso lo descubrí cuando estudiábamos en la carrera, todos los pasos que tiene que seguir, desde primero investigaciones más básicas en un laboratorio a nivel molecular, incluso pasando por los animales hasta llegar a las personas. Sí, desde luego es un camino de años. Además hay mucho conocimiento que se queda en el laboratorio, de laboratorio para adentro, porque a veces no tiene el alcance o no hay los medios suficientes para explotar, ¿no? Esa vía que descubres tú en el laboratorio y no siempre llega a traducirse en una aplicación real al paciente, porque creo que se investiga mucho, pero luego el camino es tan largo y hay tanto conocimiento que se queda en el recorrido. Sí. No, y también que siempre hablamos de la ciencia como un trabajo en equipo, porque nunca es un trabajo de una única persona. No, para nada. Durante todos estos años lo has sumado un montón de granitos de arena. Sí. Bueno, ¿y qué te vamos a contar a ti de la ciencia? Nos vas a tener que contar tú, que bueno, no te he ni presentado porque es muy difícil de resumir tu trayectoria, Patricia. ¿Tú cómo te presentas? Pues bueno, ahora yo me presento como una persona muy afortunada, una chica muy afortunada, porque al final he conseguido dedicarme a algo que me apasiona, tengo mucha vocación por ello y al final, como dicen, trabaja en lo que te gusta y no trabajarás, bueno, en cierta parte. Pero es cierto. Sí, pero es cierto, sí, al final trabajar en algo que te hace ilusión, que por lo que tienes motivación día a día para ir a trabajar, es un plus de la que me siento muy afortunada. Sí, algo que hace que te brillen los ojos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Tú lo tenías claro desde pequeña? No, dedicarme al cáncer no. O sea, tú querías ser astronauta. Yo no. Algo científico, siempre he sido muy inquieta y muy curiosa, entonces algo relacionado con ciencia seguro. Sí, ¿eh? Pues sí. Pero bueno, hasta el puesto que estoy ahora de directora de lo que es la ciencia translacional en una empresa biotecnológica oncológica, pues ha habido un largo recorrido, tanto académico como profesional, sí. No, me imagino, Soriona. Muy bonito de ciencia, sí. Y cuando tú estabas en esta época de la ESO, de bachillerato, ¿tenías claro el camino hacia la biología? Pues le pasa a mucha gente. Tuve una profesora de biología muy buena. Bueno, son los verdaderos referentes, ¿eh? Sí, la gente que nos inspira. Tuve una profesora de biología muy buena y me encantaba la asignatura. Y yo me quedé a punto de medicina, también ese estrés de la selectividad, de medicina va a tener salida. Y me quedé por nada a medicina. Tampoco yo tenía vocación de médica, me gustaba la biología. Es que son trabajos muy diferentes, sí. Que yo creo que cuando vas a elegir tampoco tenemos tan claro. No lo tienes claro y al final tú te puedes seguir dedicando, como es mi caso, a la biomedicina, haciendo una biología. Luego hay tanto mundo dentro de la biología translacional, la biomedicina. Son tantas las oportunidades que tienes luego de conectar con la parte clínica también, que bueno, que yo diría que no se resuman solo al momento de la elección de una selectividad, de qué carrera elegir, que luego van a tener tiempo bueno, seguramente que la vida les va a dar muchas oportunidades para enfocarse hacia un lado o el otro, que no es una decisión que vaya a marcar ya lo que van a hacer en los futuros 30 años. Claro, y sobre todo que no es una decisión irreversible. No, claro que no. ¿Y qué tal fue entrar a biología? ¿Te gustó la carrera? Pues mira, yo empecé biología aquí en la UPV. Y es verdad que en segundo, ya cuando empezamos a tocar algo sanitario, como es la genética, ahí ya se me abrió un mundo. Sí, ¿verdad? Sí. Yo también soy de esas. Sí, ahí me gustó mucho y ahí, bueno, pues empecé a investigar cómo podría yo ya dedicarme, ¿no? Porque aquí en biología, yo soy del último año de licenciatura, de aquí de la UPV, y entonces es verdad que las posibilidades en su día eran bastante limitadas para dedicarte a una carrera sanitaria dentro del mundo de la biología. Vale. Porque las especialidades no había tanto abanico como, por ejemplo, yo miré la Complutense de Madrid y ahí es verdad que tú podías tener una especialidad de biomedicina, de genética, ya especialidades para hacer pues, los últimos años de carrera, con un montón de asignaturas que yo veía esas asignaturas y me apasionaban. Claro. Y entonces decidí, pues voy a intentar optar al traslado de expediente para terminar la carrera en Madrid y tuve la suerte de conseguirlo. Qué fuerte, sí. No tenía ni idea. Sí, terminé la carrera en la Complutense,
Claro, porque para la gente que no sepa cómo funciona esto de las subespecialidades dentro de biología, entiendo que es en los últimos años de carrera. Eso es. Bueno, claro, ahora ha cambiado porque yo hice el último año de licenciatura, ahora ya sé que es por grado. Pero bueno, en su día tú hacías el bloque de los 3 primeros años y luego ya te especializabas. Y en Madrid, bueno, pues el abanico que había de oportunidades para dedicarte, si querías, a los pájaros, a ornitología, a microbiología. Y al final, pues eso, me saqué la doble especialidad en genética y en biología sanitaria. Qué interesante. Y súper contenta, sí. Más una experiencia... Claro, y sería la primera vez que te ibas a vivir fuera. Fue la primera vez que me fui a vivir, sí. Uno de mis primeros cambios. ¿Y qué tal? Sí. Que es uno de los miedos que tiene todo el mundo. Pues la verdad que genial. Yo, estaba muy contenta aquí y al final, bueno, dejaba mis aitas atrás, pero Madrid es la ciudad de mi madre. Mi madre es madrileña, yo tenía ya a mi abuela materna y a toda la familia materna y amigos ya de antes. Bueno, qué aparte bien. de luego todas las amistades que haces en la carrera y todo, bueno, al final moverte, ese pensamiento crítico, abrirte a más gente, conocer otras realidades, otras ciudades, es súper enriquecedor, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Claro, el crecimiento profesional y también el personal. Sí, van de la mano y bueno, es que miro atrás y estoy súper contenta de haber tomado esas decisiones. Da miedo los primeros... ¿no? El día antes, 2 días antes no te quieres ir, siempre en todos los cambios que he tenido en mis etapas es como los 2 días antes, es como... Jo. Yo siempre me he ido llorando, ¿eh? Sí, es que la noche antes es de llorar un poco, pero luego te acostumbras, te adaptas y lo miras como un nuevo reto. Es que hay que lanzarse a la piscina, yo creo. Hay que lanzarse, porque hay un mundo de posibilidades luego esperando, hay unas experiencias que está claro que si no sales de tu zona de confort no llegas a conocer. No, desde luego. Hay gente que le da miedo lo amplio que puede parecer biología, igual sobre todo en los años comunes, con todas las asignaturas, porque claro, abarca desde plantas hasta lo que tú decías, pájaros. Sí. ¿Tú qué les dirías? Yo les diría que son asignaturas muy bonitas y que al final, pues una carrera que tiene tantas ramas y que al principio empieza... pues estudiando todas las ramas de la biología, de la ciencia, te van a ayudar a decidir, porque hay mucha gente que le encanta la ornitología o le encanta la botánica o la tecnología de los alimentos y deciden dedicarse a ello. Yo creo que tienen tiempo suficiente, lo van a saber. Cuando empiecen a tocar las asignaturas que le hacen el clic, van a... Sí, ¿eh? Yo creo que sí, que ahí ¿no? Ya más o menos vas viendo lo que te gusta, pero está muy bien tocar todas las ramas, ¿no? Para al final llegar Lo cuentas a un poco como el sombrero de elección de Harry sí, Potter. Sí, un poquito, sí. También a veces lo bonito que es tener la suerte de poder aprender sobre cosas, ¿no? Yo acabé la carrera pensando, qué privilegio poder entender cómo funciona el cuerpo. Cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona toda la naturaleza. La evolución humana, todo, es que para mí es una carrera preciosa, sí. La gente que esté dudando, si tú tienes que recomendar, ¿a quién le recomendarías que estudie biología? ¿A quién se lo recomendaría? Pues a todo aquel que tenga inquietud, ¿no? Por saber al final, por entender cómo funcionamos desde dentro, por qué yo soy una persona y hay perros, porque hay diferentes especies, ¿no? Porque hay distintos ecosistemas en los que, no sé, es una carrera muy bonita para entender todo el mundo que nos rodea, ¿no? Y nosotros, cómo funcionamos desde una molécula, una célula, hasta el organismo. Bueno, contándolo así dan ganas de ponerse a estudiar. Sí, es que no elegiría otra a día de hoy. Sí, ¿eh? Sí. Joder, pues eso es muy bonito escucharlo. Sí, la verdad que... Y la gente suele dudar con otras carreras tipo química, biotecnología, que son similares pero son diferentes. Sí. ¿Tú cómo lo diferenciarías? Pues... Desde dentro. Pues desde dentro, claro. Luego es que es verdad que en biología puedes acceder a muchas ramas, pero ahora hay pues eso, biotecnología, que ya igual te vas enfocando más en máquinas que sean más aplicadas, ¿no? En herramientas que te ayudan a entender ciertos procesos. Luego tienes otras carreras como química. Si te gusta la química también es una carrera también súper bonita. Yo es que me gustaba, pero me gustaba más la biología, la verdad, o medicina. Yo ya te he dicho, yo me quedé a las puertas de medicina y... Sí, porque al final dice, tiene más salidas y era un ámbito que me gustaba mucho, pero... Bueno, yo con medicina
porque es una de las dudas que también suele tener la gente entre medicina, bioquímica, biología. Sí. Sí que suelo, cuando me preguntan, hablar de que me parece muy diferencial el contacto que hay con el paciente, porque se tiene un contacto de una manera diferente. Sí. Al final, una relación clínica, de acompañar en un proceso de enfermedad Sí, y todo eso. sí, sí. Entonces, para mí ahí es un poco en el algoritmo ese contacto con el paciente, sí, no. Sí. Y también hay gente dentro de la medicina que no tiene contacto con el paciente. Entonces, luego depende mucho la especialidad. Sí, no, y a mí me parece súper valiente también, ¿eh? El contacto con acompañar a una persona en un proceso, bueno, como hemos hablado, oncológico, también hay que valer para ello. Ay, Sí, bueno, yo siempre digo sí. que al final la oncología, la medicina Mm, te exige igual emocionalmente, pero siempre Sí. te devuelve el 1000 por 1000 de lo que das. Sí, qué bonito. Entonces, en ese sentido es muy, muy... A mí me llena mucho el corazón, Qué vaya. bonito, qué bonito. Yo creo que cuando es vocacional, cualquier trabajo se Sí. convierte en el mejor trabajo del Sí, mundo. sí, totalmente Pero de que hay que acuerdo. seguir, no sé, igual suena muy así, como muy, no sé, muy romántico, pero que hay que seguir tu corazón al elegir. Sí, hay que seguir tu corazón y hacer lo que te guste y sin miedo a equivocarse, que al final la ¿Tú vida es muy sentiste presión al elegir? Yo sentí presión al elegir la selectividad, sí, o sea, se te hace un mundo porque es como crees que ahí vas a elegir tu futuro ya para siempre. Grabado a piedra. Sí, grabado a piedra y no es así. Y más cuando, bueno, y yo creo que ahora la gente va por nota, ¿no? O Sí. carreras que son muy exigentes y necesitas una nota. Joder, pues yo me acuerdo de pasarlo mal en selectividad, sí, y mira, fallé en matemáticas. ¿En Me acuerdo de serio? sacar 10 en idioma, sí, y luego tuve mala nota en mate y me bajó. Y te sigue persiguiendo a Y día me de sigue, hoy, pero ¿eh? sí, pero bueno, luego es como todo pasa por algo, ¿no? Igual verdad. no tenía que... Y que muchas veces la vida también te pone donde tienes que Eso estar. es, sí, completamente. Que hay que confiar en eso, pero no es tan fácil en el momento, ¿eh? Ya, no, en el momento... Pero bueno, yo no estaba disgustada tampoco, ¿eh? Porque yo quería hacer biología. O sea, es verdad que... Algo dentro de ti algo sabía. dentro de mí lo sabía, sí. Te hablan de medicina, tiene muchas más salidas y tiene que ser una carrera súper bonita también. Pero la opción... Bueno, biología tiene muchísimas salidas y muy diferentes, ¿no? Sí, Porque y cada vez más. Antes era menos. Antes yo creo que se quedaba más... No se conocía tanto, ¿no? Pues con la aplicación biosanitaria o todas estas carreras que han emergido ahora biotecnológicas, son de reciente formación, yo creo, toda esta pero también rama. por cómo ha ido avanzando la ciencia, ¿no? O sea, Sí. que siempre ha ido avanzando a pasos gigantes, Sí. pero de repente estamos como sprintando. De repente ha habido un boom, sí, bueno, todas las nuevas tecnologías de secuenciación, de ADN, de RNA, proteómica, todo. Sí, ahora mismo va todo aceleradísimo. Al final se acompaña mucho del desarrollo tecnológico. Entonces, Claro. lo que... Por eso se dice siempre en la ciencia, ¿no? Que estudias toda la vida. Estudiamos toda la vida. Sí. Es un... Hay gente que lo ve como negativo, pero yo te diría que es hasta positivo. Sí. Porque qué bonito poder seguir aprendiendo cosas que ayudan a la gente. Sí, bueno, y en nuestro campo, en oncología, es un aprendizaje constante. Al final, bueno, y por lo menos en mi posición ahora mismo tienes que estar al día pues, de todos los fármacos que funcionan, de biomarcadores nuevos que surgen. Y que los de cambios todos son los casi día a avances. día. Casi día a día, sí, tienes que estar siempre al día, pero leerte un artículo de una publicación, de cualquier avance nuevo, o sea, ya la disfrutas, no es estudiar, es como vas enriqueciendo tus capas de conocimiento respecto al pasada, tema. sí. Sí. Y es que ahora la oncología abarca tantos campos. Bueno, de la oncología podemos hablar fijo durante horas, pero antes de eso, Sí. tienes que contarnos cómo terminaste llegando ahí. O sea, tú acabas la Pues, carrera en Madrid. Yo termino la carrera en Madrid y decidí hacer un máster de genética clínica ahí en la Universidad de Alcalá. Me quedo otro añito en Madrid. Qué chulo. Y, No me sí, creo que no nos conociéramos antes, ¿eh? Sí, pues genética clínica estaba muy chulo también porque era al final estudiar pues, en un lineaje familiar, una persona tiene una enfermedad, pues encontrar, ¿no? Pues a nivel genético qué está pasando en esa familia, bueno, miles de técnicas de genética clínica y entender cómo al final la genética condiciona muchos aspectos, ¿no? de nuestro físico, pero también condiciona mucho la enfermedad. Claro. Y bueno, pues ahí terminé ese máster de genética clínica y luego hice un máster en investigación biomédica en la Universidad de Navarra. Luego ya me mudé a Pamplona y ahí es donde empecé a dedicarme ya más al estudio
de oncología, de cáncer, de investigación del cáncer, sí. Bueno, la genética es verdad que está a la orden del día, porque incluso aquí no tanto, pero se habla mucho en otros países de gente que se hace test de genética en su casa. Así, Muy Claro, sí, interesante. como para ver mutaciones que predisponen. ¿En su casa? Sí, bueno, no en su casa, no, o sea, que lo hacen y lo mandan. Sí, que lo hacen y lo mandan, sí, Claro. sí, a día de hoy puede... Es que eso ha sido como un melón. Esto ha sido un melón, sí. Y saber ya si tú vas a tener una predisposición, ¿no? Que tú puedas hacer una muestra tuya y sepas con una prueba genética si vas a tener una predisposición a desarrollar algún tipo de tumor y entres en los programas de cribado precoz para que tú ya sabes que tienes una alteración genética que te puede predisponer a padecer cáncer, pues puedes abordarlo, ¿no? Desde un punto de vista mucho más... enfocándote en intentar remediar, ¿no? Ponerle, como digamos, solución antes, ¿no? Entrar en todos los sistemas de cribado para que el día que tú desarrolles un tumor, porque al final tu genética así lo predispone, se pille a tiempo y tenga muchas más opciones terapéuticas que si tú no supieras que tienes esa mutación y ya cuando te lo pillan, pues es... Lo que pasa es que al igual que abre opciones, también abre como un nuevo mundo de problemas que no habíamos contemplado, como por ejemplo que, claro, si tú haces esto desde casa, es difícil interpretar la información, me refiero. Claro, yo es que esto desde Claro, casa no lo, a mí yo no lo yo veo. no lo veo y no, o sea, no lo sabía, ¿eh? O sea, todo lo que te digo de los test de estos genéticos, claro, yo digo en consulta y, Claro, por y eso. estudiando, pues bueno, antecedentes familiares. Lo de hacerlo desde casa me parece un poco... Y que también hubiese que heavy, hacer, sí. yo creo que en casos seleccionados, porque al final la genética también requiere después de que no todo el mundo que está predispuesto desarrolla. Sí, y a nivel eso es psicológico verdad. también Sí. estar pensando Sí. en algo que igual no pasa. Igual no pasa, sí. No, eso también tiene que ir de la mano de un especialista siempre. No, de desde- médicos Yo creo que en Europa también tenemos como más regulación en este sentido. Sí. Jo, pues no había oído Que- esto sí, de que se hagan pruebas desde casa. en Estados Unidos. Sí, ¿eh? No, sí, no sí, sabía. sí. Y claro, luego también les habría el problema de ¿y qué pasa con los datos? Porque había empresas que querían acceso. Y claro, tú imagínate que una empresa sabe que tú tienes predisposición a algo. Ya, sí, no. Es que es como muy complejo. Es Pero complejo bueno. y turbio, sí. La verdad que sí. Vamos a resumirlo en siempre de la mano de un especialista. Siempre de la mano de un especialista, sí. Así como Sí, consejo general sí, no, para la vida. esto de hacerte test en casa No. no, No, no es recomendable. pero eso es como muy aplicable para todo, yo creo. Sí. Es como lo de niños, no hagan esto en casa Sí, solos. lo de- no, jugar con la naturaleza, con la genética, mejor de la mano de especialistas. Me ha gustado la frase, paténtala o algo. ¿Y cómo empezaste a meterte en oncología en Pamplona? Pues ahí hice el trabajo de fin de máster en inmunoterapia del cáncer. Hice un proyecto de inmunoterapia Chulo. del cáncer, que luego si quieres hablamos de la inmuno. Sí que es uno de los nuevos campos emergentes, ¿no? Sí. en la cura del cáncer, súper potente. Y ahí hice un programa, bueno, un proyecto súper chulo de inmunoterapia. Y ya cuando terminé el máster, ya empecé el doctorado en el Vall d'Hebron, en Barcelona. Ah, mira, qué chulo. Sí, ¿Y en allá qué me hiciste contaron. el doctorado? Pues el doctorado iba sobre las células madre del cáncer de mama Vale. y cómo se comunican con todo el microambiente tumoral, que es, Es tu palabra es favorita, ¿eh? mi palabra fetiche. Sí. Pues cómo se comunican las células madre, bueno, y las células tumorales con el microambiente tumoral. Que, Yo siempre digo, Sí. mi hermana tiene 15 años, nos está escuchando, sí, ha escuchado microambiente tumoral y está alucinando. ¿Cómo se lo explicamos? pues mira, antes se tenía una perspectiva muy centralista del cáncer en cuanto a que solo nos fijábamos en las células tumorales, cómo crecía, cómo atacábamos solo esas células tumorales, pero ya en los últimos años se ha visto que el microambiente tumoral juega un papel fundamental en que se generen tumores, en que esos tumores crezcan, el microambiente los protege. ¿Qué es el microambiente tumoral? Al final el tumor no son las células tumorales en sí mismas, sino que es un ecosistema. Es un ecosistema que está formado pues, por las propias células tumorales, pero por células que lo acompañan. Esto es, tenemos fibroblastos asociados al cáncer, que son... digamos que el tumor remodela, ¿no?, todo su entorno. Y entonces ahí empieza a haber cambios químicos, bioquímicos, que hacen que todas esas células que tiene alrededor ayuden a
a la propagación de ese tumor, a que sea resistente a la terapia, a todo. Entonces, es muy importante su estudio. Pues el microambiente está compuesto de células inmunes, que acompañan al tumor, de la matriz extracelular, que también se vuelve maligna en los tumores, los fibroblastos asociados al cáncer, otras células mieloides. Bueno, es un conjunto ahí de otro tipo de células que ya no son las propias células tumorales, que hacen que, bueno, pues que el tumor se convierta en un ecosistema muy difícil de atacar. Sí. Porque de cierta forma puede crear una barrera física, pero también una barrera biológica. O sea, pueden agotar tu sistema inmune, la señalización ahí dentro puede estar agotada para que tu sistema inmune reconozca el tumor y lo ataque. Pueden hacer una barrera física con esta matriz extracelular que al final se vuelve como una barrera que no deja entrar la terapia dentro del tumor para que ataque a las células tumorales. Entonces, entender toda esta complejidad, bueno, ahora hay mucho esfuerzo dedicado, es fascinante y es muy complejo, sí. Y bueno, y es sobre lo que dice la tesis, ¿no? Intentar entender cómo se comunican entre todas estas células que forman el microambiente para dar soporte, ¿no? al desarrollo de la enfermedad. ¿Sí? Yo, cuando la gente no suele ser de nuestro mundo de la preciosa onco, lo solemos contar como que al final una célula adquiere una ventaja sobre las células de alrededor, entonces se vuelve maligna, diríamos, y se empieza a dividir más rápido. Y ya no solo esa célula, sino ella y las que le rodean, que son las que crean, como tú has dicho, esta a veces protección contra el sistema inmune. Que te has metido tú sola en el tema, el sistema inmune, es hablar hoy en día de inmunoterapia. ¿Qué tal has vivido el avance de este tipo de tratamiento estos años? Porque ha sido una verdadera revolución. Ha sido una revolución, sí. Es un enfoque... Bueno, es un enfoque que ha cambiado completamente el paradigma de cómo tratamos ahora ciertos tipos de tumores. Al final, la idea tan bonita, ¿no?, de que tú puedas aplicar un fármaco al paciente que lo que hace en última instancia es reavivar su sistema inmune para que acabe atacando y destruyendo ese tumor, es un tipo de estrategia pues completamente innovadora, y que la suerte de los pacientes a los que les funciona, bueno, es que han tenido unas tasas de respuesta... Es una revolución, y yo creo que al final es un componente, ¿no?, de toda la ecuación, el reavivar tu propio sistema inmune, que siempre tiene que estar ahí. Al final tú puedes, a veces no es suficiente y necesitas combinación con otros tipos de terapia, pero yo creo que la inmunoterapia, como vas acompañando, ¿no?, cualquier otro tipo de fármaco, es súper interesante que está ahí, porque hay muchos pacientes que... No, al final vendíamos un enfoque más clásico, diríamos, ¿no? Como son células que se reproducen rápido, damos un tratamiento como la quimioterapia dirigido a células que se reproducen rápido, que no son solo los tumores, son también otras células de nuestro cuerpo, como las del pelo, las de las uñas, con los efectos adversos que esto conlleva también. Y la base de la inmunoterapia es que los tumores se esconden de nuestro sistema inmune. De nuestro sistema inmune, eso es. Y al final, pues, bueno, hay distintos bloques de inmunoterapia, los checkpoint inhibitors. Al final lo que hacen son que con un anticuerpo tú puedas hacer que ese tumor que estaba escondido deje de estar escondido y sea visible, ¿no?, al sistema inmune otra vez. Y bueno, yo creo que este campo va a avanzar muchísimo en los próximos años. Es un campo muy prometedor. Es verdad que estamos en buen camino, se ven cosas que hace unos años hubiésemos considerado un milagro, pero también lo bonito es que nos queda mucho camino por recorrer, y yo creo que todavía se puede avanzar mucho más. Se puede. Porque no todo el mundo responde. No todo el mundo responde, ¿no? Y eso es una realidad también, identificar quiénes son los que no y qué podemos hacer para que empiecen a responder. Sí, desde luego, luego si quieres hablamos más de medicina personalizada, porque ese también es mi... Puedes abrir ese melón también, ¿eh? Sí, al final, bueno, hay pacientes que responden y pacientes que no. Al final nosotros lo vemos en nuestra empresa, un ensayo clínico, un paciente que responde, es una muy buena noticia clínica, pero hay otros que no responden. Entonces, la idea es intentar sacar el máximo provecho de toda la información que tengamos de ese paciente que responde, para encontrar cuál es el perfil de ese paciente, ¿no?, a nivel de microambiente tumoral, a nivel cualquier cosa que haga especial al paciente, que luego que tenga un patrón que se pueda repetir en otros pacientes que vayan detrás. Eso es. para poder decir, estos pacientes van a responder. Y esa es una ventaja mucho más importante de lo que nos imaginamos, porque podríamos seleccionar qué tratamiento dar a qué paciente. Eso es.
Y así también, si tú sabes que un tratamiento no va a funcionar, igual le ahorras esos efectos secundarios. Le ahorras los efectos secundarios, sí. Yo es que es a lo que me dedico ahora, intentar seleccionar a los pacientes que mejor van a responder a la terapia, pero porque aparte de hacer ya terapias dirigidas y terapias muy innovadoras, luego nos queda todavía seleccionar a qué porcentaje de pacientes, porque hay algunos que no responden, como tú dices, cómo podríamos seleccionar a aquellos que van a responder. Entonces, eso hay todavía un trabajo de ciencia translacional detrás, que iremos adquiriendo conocimiento. Al final, las biopsias que podemos obtener de pacientes que han sido tratados antes de tratamiento, ya sean pues, de tejido, una biopsia o moléculas que están presentes en la sangre, hay que hacer un análisis comprensivo de cualquier pista que nos dé a nivel biológico, pues ya puede ser una proteína, una mutación, lo que sea un biomarcador que diga, pacientes con este perfil van a responder al tratamiento. Eso es muy... Bueno, eso es hacia lo que va al final la oncología, hacer medicina de precisión. Claro, porque... Nos permite tratar al paciente con su fármaco correcto y en el momento idóneo, sí. Y ya no solo es que siempre se ha pensado como que cada enfermedad, ¿no?, tenía sus fármacos, pero ahora es que cada paciente va a tener sus fármacos. Eso es, ahora cada paciente va a tener sus fármacos. Es un poco ¿Hacia la dónde idea, vamos? Es un poco hacia dónde vamos, sí. Que nos queda, pero... Sí, porque al final antes se creía que el cáncer era una enfermedad, ¿no? Entonces esta idea de que con un compuesto vamos a tratar el cáncer o todos los tipos de tumores, eso ha quedado ya muy anticuado, no es así. Y eso que todavía hay gente que sigue diciendo, pues no va a haber una cura universal, ¿no? El cáncer no es una enfermedad, son cientos de enfermedades, o sea, cada tipo de tumor es diferente y tú puedes tener un paciente diagnosticado con cáncer de páncreas que la biología de ese tumor entre los pacientes va a ser completamente diferente. Incluso dentro de los pacientes con cáncer de páncreas Eso también. Dentro de los pacientes con cáncer de páncreas va a haber pacientes que respondan muy bien a un tratamiento y va a haber otros que no respondan a ese tratamiento con el mismo diagnóstico. Entonces ahí es donde entra en juego todo este esfuerzo de entender qué información podemos sacar del microambiente tumoral, de la biología de ese tumor, de los perfiles moleculares entre dos pacientes con el mismo diagnóstico que hacen que responda a un tratamiento y otro que no. Y ahí entra en juego pues muchas cosas. Es que puede ser la biología del tumor, aunque un tumor tenga un microambiente pues mucho más denso que no deje entrar la terapia, que otro tipo de tumor se haya hecho resistente ya pues a quimioterapia y entonces pues las propias células del tumor la pueden estar expulsando y al final se crea resistencia. Entonces hay un camino por recorrer en cuanto a hacer cada vez más medicina de precisión. Claro, y que para poder hacerle frente también hace falta ponerle muy bien nombre y apellidos. Eso es, nombre y apellidos. Y cada vez tiene más apellidos, esto ya parece 8 apellidos vascos. Sí, cada vez tiene más apellidos. Pero bueno, es muy bonito ver cómo tratamientos que hasta hace nada estaban en investigación, ahora ya son un tratamiento estándar en hospitales. Claro, como el cáncer de pulmón, por ejemplo. Como el cáncer de pulmón, sí, ya se hace un cribado en base a un biomarcador, que sabemos si esa inmunoterapia, por ejemplo, tiene posibilidades de funcionar o no, porque al final mucha medicina de precisión se hace en base a mutaciones genéticas, a proteínas que se expresan en la membrana del tumor, del microambiente, de una célula inmune. Entonces, como son terapias dirigidas, necesitamos seleccionar a los pacientes que tengan esa diana, ¿no? Y aunque haya pacientes que no la tengan y no les funcione, que tengan esperanza porque igual no están entran dentro del abanico de ese fármaco, pero hay muchos grupos de investigación trabajando en un montón de targets, de dianas terapéuticas, que al final, aunque no tengas una, seguramente tengas otra, tu tumor tenga otra que pueda entrar en otro ensayo o que haya otro fármaco aprobado para ello. No sé, joder, podría estar hablando de esto todo el día. Sí. Me estaba preguntando, porque claro, hemos pasado de repente del doctorado y ya nos hemos quedado ahí en el microambiente tumoral tuyo sin salir. Hablas de una empresa, del doctorado a la empresa. ¿Qué pasó? Sí, pues mira, a mí me llega la oportunidad de trabajar en Oncomatrix. Cuando estoy haciendo el postdoc, estaba en Donosti, en el CID Maguna, haciendo un postdoc de tumores bioimpresos en 3D, que era un proyecto muy bonito en el que, mi idea era recapitular también el microambiente tumoral en los tumores bioimpresos para screening de fármacos.
Y estaba muy contenta con ese proyecto, pero veía que quería avanzar ya mi carrera hacia un punto más de contacto con el paciente, ¿no? Hacia una aplicación más directa. Vale. Entonces me llega la oportunidad de trabajar en Oncomatrix cuando estoy en ese punto en el que me apetece dar ese salto al paciente. Y encuentro que esta empresa, pues es que se alineaba completamente con toda mi trayectoria personal, bueno, académica y profesional, ¿no? Porque Oncomatrix tiene un enfoque muy innovador y especial, que es que ataca directamente al microambiente tumoral. No se centra solo en las células tumorales, sino que la idea de la empresa es utilizar el microambiente tumoral como diana terapéutica, porque bueno, ya te he contado que al final el tumor no son las células tumorales, sino que todo el microambiente puede hacer que un fármaco funcione, no funcione, al final va a determinar en muchos casos la efectividad de un tratamiento. Y entonces, pues bueno, en Oncomatrix atacamos el microambiente tumoral de una forma muy sofisticada, además. Sí. A mí me has dejado, vamos, con la boca abierta, sobre todo porque este es un campo que se está empezando a explorar hace no tanto. Sí, no, de hecho la empresa es pionera en esta estrategia. Porque utilizamos antibody drug conjugates, que son... Me encantan. Sí, son los famosos ADCs. Bueno, pero tenemos que explicar qué son, ¿eh? Sí, explicamos qué son. Pues un ADC es un anticuerpo que va conjugado, se compone el anticuerpo, un linker que va conjugado pues, a un payload citotóxico, que es como el compuesto que va a matar la célula. Entonces lo que hace especial al ADC y lo convierte en medicina de precisión es que ese anticuerpo va a dirigir la quimioterapia solo al sitio donde tengas el tumor, ¿no? Va hacia una localización especial, que es cualquier diana que se exprese en la región tumoral, lo que limita mucho la citotoxicidad de la que hablábamos al principio, ¿no? No te afecta el pelo, no te tiene por qué dar tantos efectos secundarios porque es terapia dirigida, ¿no? En oncología al final ha sido la comedura de cabeza durante muchos años, cómo atacamos algo con un fármaco sistémico que no afecta a nuestras propias células, porque al final el cáncer son células nuestras, tienen nuestra genética que se están descontrolando. Entonces, pues el ADC elimina selectivamente, ataca selectivamente al microambiente, en nuestro caso, al microambiente tumoral. Es que es verdaderamente interesante, al final es imaginárselo, bueno, yo me imaginaba antes las cosas como los dibujos de Érase una vez la vida, sí. No sé si los has visto. Sí. Pues a mí me ayudó mucho a entender el cuerpo humano, ¿eh? O sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo y al final una ADC que no deja de ser casi como si diríamos la nave dirigida. Eso es. Que lleva la carga de si fuera lo que va a matar. Eso es. Las células tumorales. Eso es, va por la sangre y llega directamente a la localización donde está el tumor, porque tiene esa especificidad, nos valemos de la especificidad del anticuerpo. Y entonces esta estrategia de atacar el ecosistema tumoral no necesariamente, a veces tampoco tiene que matar a la célula. Por ejemplo, nosotros nos dirigimos contra los fibroblastos asociados al cáncer, que son un tipo celular súper importante. Lo son, ¿eh? Pero los descubrí hace poco. Sí, bueno, ¿sí? Yo es que de verdad los he estudiado durante muchos años, entonces sí tienen mucha relevancia en la evolución de los tumores. Entonces nosotros atacamos especialmente, el fármaco que tenemos ahora en clínica ataca este tipo celular. Y bueno, la idea de debilitar, ¿no? Todo este ecosistema, el microambiente tumoral, abre la puerta a nuevas combinaciones, ¿no? O sea, tú ya tienes este sistema tumoral debilitado, este microambiente, se ve intervenido de forma que lo puedes combinar con distintas estrategias. Ahí pueden entrar en juego combinaciones como la inmunoterapia, la quimioterapia. Al final yo creo que el tratamiento del cáncer tiene que ser visto de una forma integral, ¿sí, no? Sí. Tienes que atacarlo desde distintos frentes, es difícil encontrar. ¿Y en qué tumores trabajáis? Pues mira, empezamos la fase 1, que al final es el escalado de dosis con diversos tipos de tumores, pero ahora tenemos abiertos ensayos con cáncer de páncreas metastásico, cáncer de colorectal metastásico, sarcomas y bueno, al final de año creemos que se abrirá otro en pulmón, pero... Los pacientes debutan todos con metástasis, son pacientes que no les ha funcionado nada antes y bueno, es muy... Claro, porque los ADCs están a la orden del día, nosotros vemos en mama, vemos en vejiga, en práctica clínica habitual me refiero. Luego más allá tenemos los ensayos clínicos que son pues otra oportunidad más cuando al paciente no le han funcionado los fármacos que tenemos. Sí. Y tú en tu día a día,
¿Cómo es esto? Para alguien que diga, joder, me ha encantado el microambiente tumoral, Pues mira, ¿qué hace Patricia en un lunes? pues yo es que tengo o sea, para mí, por ejemplo, trabajar en Oncomatrix es el equipo. O sea, el equipo es un equipo muy multidisciplinar, brillante, cada uno en todos sus departamentos, y es donde yo he tenido la oportunidad, bueno, tengo la oportunidad de ver cómo es la trayectoria de todo, desde el fármaco, desde que se diseña con el departamento químico. O sea, primero empezamos con, vale, ¿qué es lo que queremos atacar, ¿no? Buscar una diana terapéutica. Y hacerte una pregunta de Hacerte investigación. una pregunta, ahí entra, Que es lo más bueno, y es difícil. donde tienes que estudiar también, joder, qué dianas terapéuticas están ahora a la orden del día, dónde podemos atacar, qué tiene sentido, qué no, buscas esa diana terapéutica. Luego Y que es lo más importante, porque si tú Sí. te haces mal la pregunta ya va a estar mal sí, todo el estudio. Eso es, bueno, trabajar con una base sólida sobre qué rasgo de la enfermedad, ¿no?, que queremos atacar, es fundamental. Pero luego, bueno, pues trabajamos con el departamento químico. Al final tenemos reuniones en las que tú vas discutiendo y consensuando desde el minuto 1 en el que encuentras la diana hasta el departamento clínico que hacen virguerías. Bueno, pueden hacer, hay un pipeline de ADCs innumerables, sí, pero son un departamento muy bueno. Y al final, pues, unas discusiones científicas de, joder, si conjugas esto y lo otro, hasta que luego dices, venga, pues ya seleccionados estos candidatos, pasamos a una fase preclínica, que es, ¿no?, de todos estos fármacos compuestos que tenemos ahora mismo en la empresa, cuáles son los más eficaces, ¿no?, en preclínica, en distintos modelos animales de distintas indicaciones, y luego ya pases por seleccionarlos, y como esto ya transiciona a clínica, y luego pues estamos en la fase de ver los resultados en pacientes. Y luego en mi caso personal, pues yo como directora del área translacional me enfoco mucho en entender por qué hay pacientes que en el ensayo responden muy bien y por qué otros con la misma indicación tumoral no responden. Entonces ahí es donde entra en juego también pues todo lo aprendido estos años atrás, en qué se diferencia el microambiente de un paciente del otro, cuál es el mecanismo de acción del fármaco, cómo podemos obtener la máxima información de una biopsia líquida de la sangre, qué analitos podemos estudiar para diferenciar a pacientes que van a responder y pacientes que no van a responder, para hacer al final ya no medicina de precisión, que al final tú estás dirigiendo el ADC a un sitio concreto del cuerpo, eso ya es medicina de precisión, pero ya cuando hablemos de poder seleccionar a los pacientes que de verdad tengan un perfil molecular que vaya a responder al tratamiento, ya estaremos como en otra era de medicina personalizada, y hacia eso vamos en la empresa. Bueno, Entonces, a mí me has convencido para ir contigo, que te voy a dar. Sí, no, la verdad es que es un entorno maravilloso, porque aprendes desde cero, tocas todos los temas posibles, ¿no?, en el desarrollo del... Y aún así, compuesto. es verdad que a mí lo único que sí que no sé si me duele, me frustra, o las dos, Sí. es que aunque avanzamos rápido, no avanzamos suficientemente rápido. No, es un camino frustrante. Porque hay pacientes Sí. que lo necesitan ahora. Hay Y al pacientes final que lo lo necesitan sabemos. ahora, y es una pena. Y todos tenemos a todos, eso es una enfermedad que nos ha tocado a todos de cerca, seguramente. Tristemente es la lotería que más Tristemente, sí. Antes parecía que la lotería era al que le tocaba, y ahora la lotería es al que no le toca, porque... Y cada vez gente más joven. Gente más joven, sí, es tremendo. Entonces, pues el camino es largo, es frustrante, porque dices, joder, ¿por qué a este paciente no ha llegado todavía, ¿no?, esta Sí. medicina de precisión para este subtipo de tumor? Aquí entra en juego, creo que algo que es muy importante, que es la detección precoz. Totalmente. Hay que ir, o sea, no es lo mismo detectar un cáncer metastásico ya que un cáncer que está en sus inicios, porque los tumores primarios todavía tienen... Y no mucha solo eso, posibilidad de sino que al curarse. final no tenemos que olvidar que el tratamiento curativo suele ser, en la mayoría de los casos, en ausencia de metástasis. Entonces, Sí. no solo detectar antes, incluso me atrevería a decir, a intentar empezar a prevenir, A prevenir, sí. a concienciar, porque hay tumores prevenibles. Sí, hay tumores prevenibles, y el estilo de vida hace muchísimo. Y no somos también. conscientes de qué impacto tiene en realidad, Sí. ¿eh? Al final, bueno, como biólogo puedes pensar, ¿no? Tus células se crearon para trabajar, para alimentarte de la naturaleza, ¿no? Al final todo lo que estamos comiendo procesado, todos esos elementos
están haciendo, bueno, es que ya se está viendo la incidencia al final de esta enfermedad. Bueno, ha y de crecido tumores muchísimo. digestivos en concreto. Y de tumores digestivos, es que es una pasada. O de pulmonares en relación con la contaminación. Sí. Al final es como que está muy relacionado con el Está todo estilo muy de vida. relacionado con el estilo de vida. Hay que intentar cuidarse, sí. Y al final hay veces que no hacemos ese cambio de chip, pero... Y no todo está en nuestras manos, porque siempre está la parte de predisposición y todo. Pero bastantes boletos tenemos como para añadir más. Eso es. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo veo el futuro? Pues yo creo que estamos en una era de revolución, ¿no? Al final lo que hablábamos al principio, la tecnología está acompañando muchísimo la medicina ahora mismo, y más la medicina de precisión, tener la capacidad ahora de desgranar ese tumor a nivel molecular para encontrar, yo creo que va a ir de la mano, que cada vez vamos a tener más capacidad de entender qué está pasando, ¿no?, entre el tumor de cada paciente, y poder tener el fármaco que dé con la tecla para ese tipo de tumor. Y creo que que el futuro es esperanzador. No creo que vaya a haber como hemos hablado, de una cura universal, pero que se sepa que hay mucho esfuerzo puesto detrás, y hay muchos grupos de investigación, millones de grupos de investigación en el mundo, intentando dar con subtipos de tumores, con la clave para subtipos de tumores, y que yo creo que la forma de entender el cáncer ha cambiado muchísimo, y entonces ya no va a ser un tipo de terapia solo lo que funcione, sino que hay que verlo como un ecosistema, ¿no? De poder intentar atacar el microambiente de alguna forma, reactivar el sistema inmune y a la vez dar con la tecla de hacer que esas células se mueran. Es un enfoque muy... Bueno, y que no vamos a parar de trabajar y de investigar para que los pacientes vivan más y sobre todo para que vivan mejor. Sí, que también es muy importante. Eso es lo que hay detrás de todo al final, llegar al paciente, que haya un impacto real. Eso es lo que nos mueve a todos. Es lo que nos mueve, sí, es lo que nos mueve. Pues nosotros hemos salido a la calle a preguntar. Tenemos una sección en el podcast que se llama Estema 8, donde hemos salido a ver qué piensa la gente de nuestro entorno de la biología translacional. Y Begoña tiene cosas que decirte. A ver, Begoña, ¿estás preparada? Estoy preparada. Sí. Yo siempre tengo miedo, porque hacen mejores preguntas que yo. Sí. A ver, esto que no vayan a pillar. Tienes el trigger de los exámenes todavía, ¿eh? A ver... Solo probando se llega a resultados. Todas las medicinas logran resultados porque antes se han probado en animales primero y en humanos después. Por lo tanto, a favor. Primero tendría que mirar, me tendrían que explicar los efectos secundarios, a ver qué efectos secundarios tiene y si me compensaría. Pero si me quita el dolor, lo que no se puede permitir hoy en día, con lo adelantada que está la medicina, es que los seres humanos tengamos dolor. Por lo tanto, si me va a quitar el dolor, aunque no me cure, lo probaría. Siempre un traje a medida queda mejor que un traje de Zara, aunque luego ninguno de los dos te sirva para encontrar un trabajo. Por lo tanto, a medida. Bueno, qué filosófica, sí. No, y muy poética, muy Begoña. Poética, sí. Muy profunda. Empezando desde el primer tema que toca, cuando hablamos de ciencia, hay que probar, y los ensayos clínicos a veces son polémicos, no tanto en animales como en humanos. ¿Vosotros cómo lo veis? Son polémicos, sí, pero bueno... Yo por lo menos los ensayos clínicos que estamos tocando al final son pacientes a los que desgraciadamente ya no les queda otra vía, ¿no? Entonces es gente que acepta participar en un ensayo clínico como último recurso y última esperanza. Entonces la vía de que aunque sean 3 pacientes que te respondan en el ensayo y puedas mejorar esa calidad de vida cuando ya están desahuciados, por así decirlo, que no les han dado más opciones terapéuticas, y poder ser esa esperanza para ellos, ¿no? de que al final pues, tu fármaco, que está en fase experimental, les pueda cambiar ese paradigma, ¿no? De no tener ya más opciones que se les han agotado. También es diferente, es que hay ensayos clínicos diferentes, pero en lo que pasa es que los pacientes están muy malitos ya cuando vienen. Entonces claro, que eso también influye. Es su esperanza, sí. Pero también es verdad que cada fármaco que utilizamos en nuestro día a día, en algún momento fue un fármaco experimental en ensayo. Sí. Y siempre hay alguno que es el que funciona. Siempre hay alguno que es el que funciona. Entonces, como decía Begoña, si no pruebas, no... Sí, no, hay que probar, o sea...
Es un tratamiento Es más, un según las guías tratamiento, clínicas. a no ser que... A no ser que sea un tratamiento que de verdad, bueno, que tenga unos efectos secundarios que te dejen ya por los suelos y digas, mira, por aquí no paso, que bueno, que puede haber fármacos, o sea, en el caso de nuestro compuesto no es así, gracias a Dios, pero bueno, puede haber fármacos Sí. que digas, pues es que ya no me merece, ¿no?, estar en un ensayo clínico en el que luego los efectos secundarios me van a dejar devastado. Pero si no es el caso y no tienes esos efectos secundarios, la opción de probar no te la va a quitar nadie, porque puede que ese fármaco dé con tu tecla, ¿sabes? Al final yo creo que es funciona. una opción, una opción de tratamiento, de la misma manera que, por ejemplo, también parar también es una opción siempre de tratamiento. Sí, siempre Entonces lo eso es algo puedes muy parar. personal, depende de los pacientes. Depende del paciente, sí. Pero me parece que lo más importante es estar bien informado. Sí, te tienen que informar hasta de lo que va a hacer el fármaco en tu cuerpo, avisarte de cuáles son las contraindicaciones, qué es lo que te puede pasar si te tomas el fármaco y bueno, y el abanico de posibilidades, de buenas, ¿no?, opciones que... Y bueno, a mí lo que me ha quedado claro es que después de la charla que hemos tenido tú te quedas con el traje a medida. Yo me quedo con el traje a medida. Yo me quedo con la medicina de precisión. Es difícil porque al final también un medicamento tampoco se puede pasar de innovador porque luego tiene que ser sostenible. O sea, tiene que ser sostenible en el sistema público de salud. Al final tú tienes que abaratar también los costes de la fabricación de ese fármaco para que luego la sanidad pública lo pueda asumir. Claro. Tampoco consiste en crear fármacos de ultimísima generación que luego no va a poder costearse en un sistema sanitario público. Entonces es lo realmente importante también, de intentar hacer medicina de precisión por y para todos. Hombre, Sí. y que al final no tenemos que perder de perspectiva que se investiga por y para las personas. Eso es. Y que si pierdes eso de vista, yo creo que es cuando habría que plantearse que estamos haciendo algo mal. Sí, no, o sea, lo que nos mueve a todos yo creo que es el intentar curar a los pacientes, sí. ¿Hay Sin algún duda. proyecto que hayas hecho que recuerdes con especial cariño? Pues unos cuantos, No pero... puedes decir todos. No. Pues mira, el de Estados Unidos, por ejemplo, fue una época muy, muy bonita, porque me dieron una beca para ir allí a tener una estancia en Portland, en Ay, Oregón. felicidades. Sí, no, fue una época súper bonita, porque aprendí, bueno, un entorno multidisciplinar de especialistas en oncología desde todos los campos, también de microambiente tumoral. Pero bueno, yo luego a nivel enriquecedor, ¿no? A nivel personal fue súper enriquecedor estar viviendo allí con gente. Es que además tuve que ir en época del COVID. Ay, madre mía. Entonces lo recuerdo con especial cariño, sí, porque ¿Y eso que fui un sería año, caótico? fui un año y me quedaba para 6 meses y a los 15 días me tuve que volver porque se desató la pandemia mundial. Buah. Y bueno, yo fui tenaz ahí y dije, yo vuelvo. Y al año siguiente conseguí volver con una visa especial y recuerdo, bueno, pues ese proyecto que iba también sobre el sistema inmune y el cáncer, tanto a nivel profesional como personal. Bueno, fue una experiencia increíble para mí, sí. Así que recomiendas salir de la zona de confort, aunque Yo no sea fácil. lo recomiendo 100%. Y que si encuentran una especialidad que les gusta o si ven una oportunidad, que la cojan. Tiempo de volver siempre hay. Es verdad, a veces no nos lo planteamos así. Aunque aceptes una oportunidad, si estás mal, siempre vas a poder volver a casa. Yo he vuelto a vivir a Bilbao, pues mira, 13, 14 años después de lo que me... Y no lo cambio por nada, ahora haber vuelto aquí, cerca de mis aitas, pero estoy tan contenta de haber salido, haber visto tantas realidades y, bueno, la calidad humana de otra gente, otros puntos de vista, haber desarrollado todo este pensamiento crítico que al final solo lo generas cuando reúnes el valor para salir de tu zona de confort. Claro, cuando empiezas a cuestionarte. A cuestionarte todo, sí, a cuestionar, pues a nivel profesional. Bueno, es que en la ciencia al final tienes que tocar distintos laboratorios para ver cómo piensa otra gente, cómo lo hace, ¿no? Porque tú igual estás en tu laboratorio y lo haces de otra forma, te vas a otro y bueno, y lo hacen de otra forma que funciona mejor, ¿no? Y que dices, jolín, pues si Sí, tu idea es mucho, joder, pues, y al final al nivel de la cooperación internacional en investigación, súper importante. Y que luego lo puedes traer de vuelta. Y lo traes de vuelta y se comparte mucho, sí, porque al final el fin es que común la ciencia es eso. Sí, el fin común es
Vamos, que aunque los Que no se bilbaínos somos muy bilbaínos de corazón, Sí. siempre se puede volver. Siempre se puede volver. Y luego vuelves y lo valoras más. Pero, Es verdad, pero que te quito lo bailado, ¿no? Sí. No voy a hacer preguntas turbias sobre eso, pero sí te iba a preguntar, ¿algún sueño que hayas cumplido en tu trayectoria? Ojo, pues algún sueño. Pues mira, irme fuera... Es no sé. bonito, ¿eh? Irme fuera fue, sí, que me dieran la beca esta para irme fuera. Lo celebrarías. Lo celebré, sí. La entrada de Oncomatrix también fue muy bonita, porque al final era como justo el sitio, ¿no? donde yo podía aplicar todo ese conocimiento que yo he adquirido en toda mi trayectoria académica bonito, ¿eh? y profesional. Sí, esa fue una gran alegría, porque además era aquí Es que se te alineó todo, ¿eh? Sí, en Derio, en Bilbao, y era sí, ahí Eso se me es que era alineó, tu sitio. se me alineó todo, sí, poder volver a casa ya. ¿Y te queda alguno por cumplir? Bueno, eso es muchísimo, siempre. A nivel profesional, no soy yo muy ambiciosa, la verdad. No, o sea, yo creo que lo que tenga que venir irá viniendo, y lo importante es dedicarte a hacer bien tu trabajo, lo que viene, y sobre todo con motivación. Y saber que como la motivación Es real importante. está ahí, ¿no? Que esto tenga un impacto real en el paciente y que de verdad podamos ayudar a personas que están pasando esta enfermedad, porque todos lo hemos vivido y se pasa muy mal. Entonces, saber que en cierta forma puedes ayudar tanto al paciente como a sus familias, y que vas a encontrar con una solución, ¿no? a ese sufrimiento, pues es lo que le da sentido a todo. Y es el mayor de los premios. Sí. Sí. Bueno, estábamos hablando antes, recapitulando, ahora que se acerca la época de selectividad y todo, Sí. de nervios. Tú cuando estás nerviosa, aquí hay una pregunta, nuestra pregunta estrella que le hacemos a todas las invitadas. Sí. ¿Tú tienes algún amuleto de la suerte? ¿Eres supersticiosa en ese Pues sentido? mira, no soy muy supersticiosa, pero mira, hoy me he traído esta americana. ¿Es la americana de la suerte? Es la americana. Esta me la regaló mi ama para hacer la entrevista en Oncomatrix. ¿En serio? Sí, y me dio muy buena suerte. Me ha hecho Y mucha entonces- gracia la frase, no soy supersticiosa, pero tengo una americana de Pero la tengo una suerte. americana, sí. Además la tengo mucho cariño, que me la regaló mi amachu. ¿En serio? Sí. Esta es mi americana de la suerte ¿Ah, también. Sí. Es la que lleva a mi primer congreso de... ¿Ah, sí? Sí, sí. Pues sí, yo para reuniones especiales, para eventos... También me la gusta. regaló mi madre. También, es que las Es que las amachos, amachos, sí. ¿qué tendrán? El motor de la vida, sí. Bueno, te prometo ya la ultimísima Vale. pregunta. Sí. A toda esta gente que están a punto de elegir qué va a ser de su vida o a punto de dar un cambio profesional, ¿algún aprendizaje o consejo que quisieras compartirles después? O sea, ¿qué te hubiera gustado saber a ti que hayas aprendido estos años? Pues que no todo se limita a una decisión en un momento puntual, como puede ser la selectividad, que van a tener tiempo de volver a elegir, de equivocarse, pero que si algo les gusta, que vayan adelante con ello. Que a veces, yo por ejemplo he hecho mucho papeleo, la burocracia al final para moverte de una universidad a otra, a los másteres, a aplicar a becas, aplicar a Está a la orden del proyectos, día. está a la orden del día, pero que no les desanime eso, porque luego lo que les espera detrás, lo que les espera luego después es muy bonito. Entonces que sean consecuentes con ello, que luchen por lo que quieren, sí. Pues es que no Sí. hay consejo mejor, la verdad. Sí, sí. No hay consejo mejor y pues tampoco hay mayor suerte que poder dedicar la vida a ayudar a las personas. Sí. Así que muchas gracias, Patricia, por Muchas gracias todo a tu ti, trabajo, Maitane. por Ha sido- compartirlo con nosotras. Ha sido un placer, sí. Me da pena tener que cerrar, pero creo que... Podemos quedarnos friqueando. Sí, sí, sí. Bueno, será la primera vez de muchas, que yo estoy segura que vamos a seguir coincidiendo. Y también estoy segura que has inspirado a muchísimas personas, porque dan ganas de empezar el lunes a trabajar contigo. Así Bueno, que... vamos, yo les animo a todas a seguir este camino, la verdad. Sí. Hombre, sobre todo porque yo todas las noches me voy a la cama y digo, qué suerte, Sí, y merece la pena. sí. Es Así que nada, mi consejo sería que en los momentos malos yo recordaría por qué empezaste. Y eso es lo que te Sí. impulsa para adelante. Y ver al final lo de siempre, qué es lo que te mueve, ¿no? a seguir adelante. Sí,
lo que hace que te levantes por la mañana. Eso es. Eso es. Bueno, que nos volvemos a enrollar. Sí. Mila esker, benetan, Patricia. Mila esker zuri. Y muchísimas gracias también a todas las personas que habéis compartido este ratito con nosotras. Ha sido un verdadero placer. Espero que hayáis disfrutado tanto de la charla y de la oncología como nosotras dos. No os olvidéis de que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, que son @stemlab_Vizcaya, en YouTube, Spotify o TikTok. Y también tenemos en Instagram @stemaocha, sin K, donde podéis enviarnos vuestras dudas. Estamos súper abiertos a escucharos. Si alguien tiene alguna pregunta o sobre la ciencia o sobre la vida, no dudéis en escribir. Y sobre todo no os olvidéis de que la ciencia necesita vuestro talento. Esta es tu zientziak zuen talentuaren beharra duela. Hurrengo kapituluan ikusiko gara elkar berriz ere.